vocero, el presidente de la ONG por la no violencia. Buen día, Osvaldo. Edgardo Díaz te saluda. Hola, buen día. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en el estudio? Bien, bien, como todos los sábados de 12 a 13. A veces cambiamos algún sábado por los partidos, pero hoy volvimos a nuestro horario habitual de 12 a 13 horas. Y bueno, realmente primero agradecerte infinitamente la nota. Digo, ayer cuando hacía el flyer, digo, veía un concepto que era el de no violencia todos juntos. Yo digo, por ahí se equivocó, ¿no? Digo, no, entonces, bueno, digo, lo voy a llamar. Y lo llamé y ahí me dice, vos me explicaste que no, ¿no? Bueno, depende la mirada y depende el punto de vista. Si vos lo vas a ver desde la mirada de la Real Academia Española, es posible que te digan que la palabra no violencia, todo junto, no existe, ¿sí? Lo que es realmente es así. Lo que nosotros estamos impulsando es que ese término, no violencia, una sola palabra, sea incorporado a la Real Academia Española. Por eso, desde los movimientos y desde los colectivos no violentos, estamos empezando desde hace un año a utilizar la palabra no violencia, no separadas, ni siquiera con un guión, sino como un solo concepto, porque en realidad la no violencia es la traducción, digamos, del Ahimsa, que es la doctrina de Mahatma Gandhi, ¿no? La que impulsó en el siglo XIX allá en la India para su independencia. Y ese concepto traducido al español por ahí queda como un poco limitado, porque se entiende a la no violencia como la negación de la violencia. Es decir, yo estoy en contra de la violencia y soy no violento. Y ser no violento es algo mucho más profundo, algo que implica también un compromiso personal y social. Por eso, un poco digamos, este debate sobre si va todo junto o va separado, nosotros queremos que se incorpore un término que sea un fiel reflejo de que la no violencia es un concepto mucho más profundo que implica la transformación del ser humano, la transformación del individuo y la transformación del mundo en forma simultánea. Por eso te pedí que lo pusieran todo junto para un poco aclarar este tema, ¿no? Muy bien. Y hoy, 2 de octubre, se celebra o se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, ¿no? No, está bien dicho, se celebra porque es el nacimiento de Mahatma Gandhi, así que no deja de ser una celebración y también una fecha de compromiso. El 2 de octubre, en el año 2007, fue incorporado por las Naciones Unidas como la recordación, digamos, del nacimiento de Mahatma Gandhi, y nosotros, digamos, cuando digo nosotros, hablo de todas aquellas personas que entienden que la no violencia es la metodología que transforma realmente el mundo, lo incorporamos a este día como un día de memoria, también de lucha y de alegría, porque estamos celebrando que hay un día en todo el año para celebrar la no violencia y muchos otros días donde la violencia se apropia, digamos, de lo cotidiano, ¿no? Digo, bien decías vos, cuando uno mira los canales de televisión, los informativos y todo, cómo la sociedad está virulenta, está, digo, agresiva, digo, lo veíamos en estos días, personas que le habían estacionado el auto de frente a una entrada de garaje y a los tiros en el auto. Sí. Digo, y como y esto es cotidiano, cosas, ¿viste? ¿no? Digo, realmente, se ve realmente, y más allá también, no es que la pandemia haya potenciado esto, pero también fue un hecho generador, digo, donde la gente aislada y todo lo demás, y ahora que empieza a salir, es como que esos frenos inhibitorios que en algún momento alguno tenía, hoy no los tienen, ¿no? Mira, nosotros venimos trabajando estos temas desde hace, así como en estas fechas, digamos, poniendo el énfasis porque lo venimos trabajando desde hace muchos años, pero poniendo el énfasis en estos 2 de octubre desde hace muchos años. Y nunca, yo creo que es el año número 11 que organizamos desde un colectivo por la no violencia actividades, nunca faltó un ejemplo en una nota para ejemplificar el tema de la violencia. Es decir que año a año
tenemos alguien que le ha disparado a un vecino, alguien que le ha pegado a su pareja, alguna noticia del momento como para ilustrar la cultura de la violencia. Así que sí, es posible que estas consecuencias post-pandemia o que estamos transitando en este momento que estamos transitando, genere que muchos ánimos que estaban por ahí menos exacerbados empiecen a salir para ese lado, pero yo creo que venimos con un problema con la violencia desde hace muchos años, en realidad, y por ahí los medios de comunicación lo que hacen es poner el énfasis en esas noticias que son como ya el punto final de la violencia, ¿no? La muerte, el asesinato, pero comienza mucho antes, ¿no? Esta cosa de la violencia dentro de la sociedad, por ahí en pequeños detalles, en situaciones cotidianas, en el tránsito, en el supermercado, en el colegio, en el trabajo. Si nosotros prestamos atención, vamos a ver que permanentemente se generan situaciones conflictivas que, si las dejás avanzar, terminan en violencia. Buenos días, Cristian, te saluda acá del estudio. Hola, Cristian, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Yo te quería preguntar, en este sentido que venís planteando, si también cuando estamos en una situación de crisis económica, mayor desigualdad social, eso exacerba un poco la violencia cotidiana. ¿Qué opinión tenés en ese sentido? Es que por eso creo que hay que profundizar en los conceptos de la violencia, porque a veces nos quedamos en que la violencia es violencia física, ¿no? Pero la violencia se expresa de distintas maneras. Hay violencia económica, hay violencia racial, hay violencia psicológica, violencia simbólica, que es la que a través de determinados mensajes vamos tomando, muchas veces viene desde la publicidad la violencia simbólica. La violencia económica se está dando en todo el mundo y por supuesto que esas consecuencias son la desigualdad y por supuesto que, como bien decís, esa desigualdad y ese malestar que genera la violencia económica deviene en otras formas de violencia, pero yo creo que no hay que dejar o minimizar el concepto de la violencia o limitarlo a la violencia física, que es lo que muchas veces la gente toma como que la violencia se expresa a través de los golpes, de la guerra, no, la desigualdad, que una familia no tenga para llenar la olla es violencia. Recordamos que estamos hablando con Osvaldo Vocero, el expresidente de la ONG Colectivo por la No Violencia, en el Día Internacional de la No Violencia. Osvaldo, cuando hablamos de estas cuestiones de violencia, a veces queremos saber también o conocer si hay políticas de Estado en pro de prevenir la violencia, ¿no? ¿La hay? ¿Cómo lo ven ustedes desde la ONG? Bueno, por suerte se ha incorporado un ministerio de género, ¿no? Este año, bueno, con este gobierno. Nosotros creemos que en este momento estamos como en una etapa en la que estamos corriendo muy atrás del Estado para resolver las cuestiones de violencia, pero en buena hora que se visibilicen y que se vaya tratando de resolver situaciones que antes estaban naturalizadas, ¿no? Me parece que, por ejemplo, que la edad de la jubilación para las mujeres sea antes, es una política no violenta, que haya, que por ejemplo lo último que se implementó, de que aquellas personas que están desocupadas y puedan recibir una jubilación anticipada, también es una política no violenta, pero creo que tenemos que profundizar mucho y tenemos que aspirar a que nuestros dirigentes tomen a la no violencia como una herramienta cotidiana, no como algo
digamos, aislado, como una situación de resolver situaciones límites, como te decía, sino que podamos avanzar y llevar la no violencia a lo cotidiano. Y para eso me parece que elaborar mucho desde la educación, ¿no? Básicamente. Osvaldo, sabemos que tenían una serie de actividades programadas, pero que bueno, por algunas cuestiones de protocolo y demás las han suspendido. ¿Tienen alguna nueva fecha para realizar estas actividades por la no violencia? Sí, como bien decís, nosotros desde el 2011 realizamos anualmente la Semana de la No Violencia. Hasta el año 2019 fue presencial, con muchas actividades que se hacen, bueno, en los últimos 2 años se había como sintetizado todo en el UNSUE, ¿no? Ahí en el complejo UNSUE, donde ahí se hacían festivales artísticos en el parque, se hacían charlas debate, actividades en los gimnasios como yoga, reiki, proyecciones, es decir, distintas actividades que se sintetizaban todas en un día ahí en el UNSUE. A partir del año pasado, con la pandemia, priorizamos hacer una actividad virtual con charlas, con talleres a través de Zoom, y este año queríamos volver a lo presencial, pero todavía está complicado, y esta jornada que íbamos a hacer hoy en la Plaza España la postergamos por el tema del tiempo también. Así que veremos de hacerla durante el mes de octubre, nos tenemos que juntar y reprogramarla, pero ya vamos a avisar a todos los amigos y amigas que quieran participar de una nueva actividad, de alguna manera para dejar marcada la fecha y toda la gente que se junta anualmente alrededor de la Semana de la No Violencia pueda tener su evento, ¿no? Bueno, desde ya que cuando tengan la fecha fijada y demás, nos avisás, me mandás un WhatsApp, el flyer y por supuesto desde Claro, Propuesta Joven por lo vamos a supuesto. estar difundiendo, ¿sí? Como siempre les vamos a mandar toda la información. Muy bien, sabemos también, muy cortito, Osvaldo, que integrás el Comité por la Libertad de Milagro Salas, ¿sí? Es verdad. Es una bandera que durante los 4 años del macrismo muchos de nosotros la levantamos, y uno de los conceptos por el cual muchas veces decíamos que íbamos a volver era para darle libertad a los presos políticos. Y hoy, lamentablemente, Milagro sigue presa. Es una bandera, una lucha que no bajamos, y creo que desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala tampoco. Sí, así Por supuesto que no. Digo, ¿cómo está esa situación? Y la verdad es que también nosotros nos imaginábamos otra situación, casi a 2 años después de un gobierno popular. Creíamos que a esta altura ya Milagro iba a estar absolutamente libre, y lamentablemente no, lamentablemente se sigue perpetuando esta prisión injusta, arbitraria, que desde el año 2015 apenas asumió Gerardo Morales en Jujuy, y pocos días después, en realidad en enero del 2016, encarcelaron a Milagro Sala en el contexto de una protesta, y a partir de ahí se le fueron encadenando distintas causas para mantenerla en prisión hasta hoy, y causas que son absolutamente absurdas, ¿no? Pero lo más grotesco de todo lo que está pasando es que el Tribunal Supremo de Jujuy está conformado por diputados que fueron diputados del gobierno de Morales, es decir, personas que fueron elegidas como diputados y luego fueron elegidas por el gobernador para ser parte del Tribunal Supremo, que es el que condena y el que confirma las condenas. Y lamentablemente nosotros desde el gobierno nacional vemos una respuesta bastante tibia, por decirlo de alguna manera, ante esta situación, porque solamente lo que hemos visto son expresiones de deseos, es decir, algunas manifestaciones de algunos funcionarios diciendo que la prisión de Milagro es injusta, de que es arbitraria, pero en los hechos no se ve ninguna línea
que apunte a que se termine con esta injusticia.